Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar acá y gracias a Dalí y a todos los organizadores del Colegio de Abogados por invitarme. Como un poco introdujo Oscar, nuestro colega peruano, vamos a ver un poco cuál fue la interpretación y la interpretación de Google Derecho al Olvido y cómo vemos el tema en América Latina, ¿no? Un poco también comentando cuál es la experiencia en otros países de la región. Entonces quizá el primer punto que hay que tocar es qué se entiende por derecho al olvido, ¿no? Sé que hay muchas interpretaciones, el reglamento de la ley de Costa Rica incluye un título, una provisión de derecho al olvido, pero es lo mismo que lo que Europa entiende o el GDPR entiende por derecho al olvido. No voy a ir mucho con esto porque un poco ya lo comentó Oscar. Lo que hoy se entiende por derecho al olvido en Europa es una interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la Directiva de Protección de Datos, una directiva que, por cierto, tiene más de 20 años, a raíz del caso puntual de Mario Costeja en España, ¿no? No voy a ir en los detalles del caso porque creo que ya Oscar los explicó muy bien, pero básicamente lo que establece o lo que estableció el Tribunal de Justicia Europeo en ese caso fue que los individuos europeos tienen el derecho a reclamar a los motores de búsqueda a que remuevan ciertos resultados de las búsquedas cuando la información es inadecuada, extemporánea, irrelevante o excesiva. Esas son las 4 condiciones que el tribunal puso en su momento, al momento de dar el fallo. Sin embargo, ya la decisión fue controvertida incluso antes de que saliera, ¿no? Porque el abogado general del tribunal, que funciona como una suerte de experto técnico para las decisiones que toma, ya había recomendado al tribunal que no se debe considerar a un buscador como un responsable del tratamiento de datos personales, ya que no es quien obtiene los datos del titular ni decide sobre el uso, ¿no? El buscador simplemente indexa la información que ya se encuentra disponible en sitios públicos y que en todo caso serían los responsables de la obtención de los datos y la información contenida en los mismos, ¿no? En ese sentido, el buscador funciona como un intermediario, siendo un espejo de lo que existe y lo que ya existe en los sitios originales disponibles a través de Internet, ¿no? Los buscadores indexan todo tipo de información y lo hacen en base a algoritmos automatizados. En este sentido, no deciden sobre el tratamiento de datos y por eso no se ven considerados responsables. Esa fue la opinión en su momento del abogado general. ¿Cuáles son los problemas del fallo que los hicimos notar en su momento? Bueno, en primer lugar, los términos amplios y vagos, que no proveen definiciones de cuándo un cierto resultado de búsqueda debe o no removerse. Las definiciones de inadecuada, irrelevante, extemporánea o excesiva no proveen mucha claridad sobre cuándo un contenido debe desindexarse o no. Da lugar a remover información que es legal, que puede ser cierta, que está publicada por sitios de noticias. Un aspecto que también es muy grave es que pone la decisión de remover o no remover un contenido en un privado y no en un juez, que es quien normalmente está capacitado para balancear derechos y definir sobre ellos, ¿no? Esta información generalmente, o a través del derecho al olvido, recae en una empresa privada, que por motivaciones hasta económicas puede incluso tener cierta tendencia a sobre remover, ¿no? A fines de evitar las posibles sanciones. Tampoco establece garantías para proteger los contenidos de interés público. Son uno de los tantos problemas que ese fallo tuvo. ¿Cómo interpretar entonces el derecho al olvido, ¿no? Y fue una de las cuestiones que más se le dificultaron a Google. Es decir, bueno, ante la poca claridad de las directrices que daba el fallo, ¿qué hacemos? ¿Cuándo removemos? ¿Cuándo desindexamos? ¿Cuándo no desindexamos, ¿no? Por eso, como también mencionaba Oscar, se decidió en su momento formar o pedir la ayuda a un consejo consultivo formado por expertos de diferentes áreas, tanto autoridades de protección de datos personales europeas como representantes o activistas de libertad de expresión, defensores de derechos humanos, para que ayudaran a interpretar y a establecer guías que colaboraran o que proveyeran de ayuda a la compañía para decidir en qué casos desindexar un resultado, ¿no? Estas son un poco las preguntas y las interpretaciones que hizo el Consejo Consultivo al momento de decidir caso por caso, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el rol de la persona pública? Después, ¿cuál es la naturaleza de la información?
según el tipo de información, si se debe ponderar hacia una mayor protección de la vida privada o hacia una mayor protección de la libertad de expresión. Entonces, en caso de discurso político, de información sobre actividad criminal o de información que integra registro histórico, se debería ponderar más el derecho a la libertad de expresión que el derecho a la privacidad. Cuando se trata de información privada bancaria, de identificación personal sensible o información privada sobre menores, entonces debería ponderar más el derecho a la privacidad. También prestar atención a la fuente y buscar una protección especial para la información periodística o información sobre sitios gubernamentales, ¿no? Y también el tiempo. Cuando un resultado de búsqueda o un contenido disponible en Internet es irrelevante. ¿Cuándo deja de ser irrelevante? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, bueno, es un poco de las preguntas que se hizo el Consejo Consultivo y las directivas que sacaron. Pero eso también implica muchas dificultades porque se generan innumerables zonas grises, ¿no? El tema de figura pública, ¿no? Por ejemplo, es uno. Hay muchos casos limítrofes en que una figura pública puede tener mayor o menor preponderancia. Quizá un caso notable es un caso de corrupción de un funcionario prominente. Lo más probable es que ese contenido no se desindexe. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la historia clínica, por ejemplo, de un funcionario de menor jerarquía? Siendo figura pública, ¿se debería desindexar o no? También qué pasa con la información que está publicada en los medios de comunicación, las noticias. ¿Qué pasa cuando una persona es mencionada como parte esencial de una noticia? Generalmente se tiene que remover o no, si es una noticia reciente. Pero ¿cómo se define noticia también? No sé qué pasa con el periodismo ciudadano, con los blogs, con la cantidad de información que generan los propios usuarios de Internet, ¿no? ¿Cuándo es lo suficientemente antigua una noticia o una nota periodística para que ya no deje de ser de interés público? ¿Quién define esos tiempos? ¿Qué pasa con las personas que son mencionadas de modo incidental en una noticia? Como parte, no como parte central de un artículo periodístico, sino de manera accesoria. ¿Se debe remover o no se debe desindexar o no se debe desindexar? Generalmente también negamos la eliminación de los resultados de búsqueda cuando una noticia o un contenido se refiere a la condena por la actuación ilegal en el ejercicio de una profesión. Es un tema que también es muy sensible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay una sentencia condenatoria detrás de ese contenido? O cuando la persona ya ha sido exonerada por las fallas que cometió. O en el caso de delitos cometidos por menores de edad o personas que han cumplido condena que se les impuso. Son todos casos que son difíciles de analizar. Imagínense ese análisis para una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el derecho al olvido en Europa en la práctica? Solo se desindexan sitios web de resultados en respuesta a una búsqueda específica vinculada a un nombre de una persona, de un nombre de un individuo, solo en relación a esa búsqueda. No se desindexa por cualquier otro tipo de resultado de búsqueda. Y también solamente se desindexan direcciones de Internet de los dominios europeos del buscador de Google, es decir, el dominio google.com.fr, .de, .es, en el caso de España. En su momento, bueno, también por un poco de los temas que les comentaba recién, cuando salió el fallo fue muy criticado por la prensa europea. Son uno de los más afectados también por el caso del derecho al olvido. Hay, no sé, casos de un periodista español incluso dijo que el derecho al olvido es la destrucción del archivo periodístico, ¿no? Porque impide a los usuarios acceder a los archivos periodísticos de los medios de comunicación. Esto es un gráfico de los que le comentaba Óscar más antes, es del informe de transparencia de Google en el cual se publican la cantidad de pedidos que recibe la compañía y la cantidad de solicitudes que se eliminan. Justo hoy se cumplen 4 años de que empezamos a aplicar la herramienta para recibir los pedidos de ciudadanos europeos. No sé si es una casualidad o qué, pero fue el 29 de mayo de 2014, así que en los 4 años más de 680, casi 700.000 solicitudes recibidas y más de 2,5 millones de direcciones web evaluadas, ¿no? Y ahí pueden ver que se eliminaron poco menos de la mitad, el 45%, en función de los criterios que les comenté antes, se decidió desindexarlas del buscador. Y también, bueno, ahí si entran al informe de transparencia que es público, pueden ver también el detalle de dónde vienen los pedidos y pueden ver los que le comentaba Óscar también antes, ¿no? De que más de la mitad viene de funcionarios públicos o de personas vinculadas con la política.
lo cual da un poco la panorama de cuál es el uso que se le está dando al llamado derecho al olvido. Entonces, a 4 años de Costeja, ¿no?, que el derecho al olvido de hoy, que es cómo se aplica, y vamos a ver, y en muchos casos también acá en América Latina, que asemeja un poco a esta idea como del pulpo, ¿no?, que por una idea de una interpretación del Tribunal Europeo se expande hacia otras situaciones para las cuales no estaba pensado originalmente. Y ahí quizás está el riesgo más grande que puede tener para América Latina. Entonces, ¿qué es el derecho al olvido? ¿Es un derecho de supresión? ¿Es un derecho de cancelación? ¿O es solamente un mecanismo para restringir acceso a contenido en Internet, ¿no? Y lo que vemos en muchos casos es que el objetivo del uso de esta idea europea del derecho al olvido es poder remover contenido que puede ser controvertido para ciertas personas en base a protección de datos personales, ¿no?, con la excusa de proteger datos personales. Esto es una de las directrices también que hizo el grupo del artículo 29, que es un grupo que reúne las autoridades de protección de datos personales de Europa, que también emitió su opinión sobre cómo debería aplicarse, y ahí lo interesante es que notamos 2 casos o 2 temas en los cuales hay discrepancia con lo que sugiere el Consejo Consultivo, ¿no? El primero tiene que ver con el tema de las notificaciones al webmaster, es decir, al editor, al dueño del contenido. Según el artículo 29, los motores de búsqueda como Google no deberían notificar a un sitio web, por ejemplo, cuando se desindexa una noticia. La recomendación del Consejo Consultivo, y es lo que aplica Google en la práctica también, y que tiene que ver con un tema de transparencia, es notificar a los webmasters, porque creemos que tiene que ver con la responsabilidad que tiene Google con los generadores de contenido. Incluso el Consejo Consultivo va un poco más allá, considerando que cuando es muy complejo el caso, incluso se tiene que notificar antes de tomar la decisión sobre si el contenido se desindexa o no se desindexa. Y el otro caso tiene que ver con remociones globales, que también es un tema que todavía está en discusión, y que es la opinión de las autoridades de protección de datos personales de que los resultados o los contenidos desindexados no se deben sacar de los resultados de búsqueda en los dominios de los países europeos, sino globalmente, básicamente del dominio.com. Y acá hay un caso que surgió también en 2015, que es de la Autoridad de Protección de Datos Personales de Francia, la CNIL, que ordenó a Google que todos los pedidos de remoción de información en base al derecho al olvido europeo fueran realizados sobre el dominio.com y no solamente sobre los dominios europeos. Google se negó y apeló ese caso porque creemos que está en juego muchas cosas, básicamente el tema de la libertad de expresión y el hecho de no creer que una autoridad como la CNIL, que es francesa, que está en base a valores que son locales, tiene la autoridad para decidir sobre la posibilidad de acceder a contenido de manera global y decidir sobre cuál es el balance apropiado entre privacidad y el derecho a buscar, recibir o compartir información, ¿no? No todos los países comparten los mismos valores constitucionales, la web es una herramienta global, entonces es controvertido que una autoridad nacional pueda decidir globalmente sobre qué tipo de contenido, sobre qué contenido es accesible o no para el resto de los usuarios del mundo, ¿no? Solo nada, imaginen si el contenido de, no sé, de periódicos, de blogs o lo que sea, fuera universalmente inaccesible por una decisión de una autoridad francesa de datos personales, ¿no? Es como un tema bastante complicado y hace un poco la razón de por qué Google se niega y apeló a este caso. Bueno, y en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen los principios humanos de América Latina? Un poco sobre esto habló también Oscar, que el marco interamericano de derechos humanos es distinto al europeo, se le da mayor valor a la libertad de expresión, eso está amparado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada acá en San José, y sobre esa interpretación del artículo 13, todas las declaraciones de los relatores de libertad de expresión y de los informes dan pautas claras sobre cuál debe ser el rol de los intermediarios como los motores de búsqueda
en cuanto al control de los contenidos generados por los usuarios, ¿no? Y eso básicamente se desarrollan en base a dos pautas, que no se debe exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por los usuarios y que la remoción de contenidos no puede ser por otro medio que no sea por una orden judicial. En ese sentido, bueno, Edison Lanza, que es el actual relator de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, afirmó, bueno, que los derechos fundamentales son una construcción histórica, que el derecho al olvido no está establecido como tal en ningún instrumento internacional de derechos humanos. Y también hace referencia a cómo en América Latina se lucha aún por construir y ganar el derecho a la verdad, ¿no? a la memoria histórica, y que en ese sentido el derecho al olvido puede ser también una afrenta a la lucha de los latinoamericanos por construir la verdad y mantener la memoria. Uno de los efectos que también tuvo el derecho al olvido en Europa es el tema de la industria jurídica de estudios que promueven la remoción de contenidos, y acá no es una idea de negocio, sino también darles un poco de cuáles las motivaciones detrás de muchos de estos casos, ¿no? Y lo interesante que hace referencia al informe de transparencia fue que quienes más usan este recurso en Europa son funcionarios públicos o políticos vinculados a situaciones controvertidas para blanquear el historial. Volviendo a la vía latinoamericana, algunos casos judiciales que son muy interesantes y que dan un poco de luz de cuál es la interpretación que hacen las distintas jurisdicciones de la región en cuanto al derecho al olvido. Bueno, está el caso Belén Rodríguez de Argentina, que también establece que la remoción de contenido solo puede venir por orden judicial y no por decisión de un privado. Está el caso Minoyetti, que es una habeas data que se interpuso ante Google y el diario Página 12 para que se eliminen los datos inexactos del archivo del buscador, y una noticia publicada en 2014 que vinculaba al demandante con derechos de contrabando. Ese fallo resolvió que Google no es responsable del contenido, que al no tratarse de datos inexactos o falsos, no procede la eliminación, que no hay ninguna razón para afectar un archivo histórico de noticias, y que el paso del tiempo y el resultado no hacen perder la condición de noticia a lo publicado. Este es el caso, bueno, el caso El Tiempo de Colombia que comentó Oscar, pero también tenemos otros casos en Brasil y en Chile que sientan un poco de jurisprudencia de cómo se está viendo este tema en las Cortes de América Latina. Entonces, solo para terminar un poco a modo de conclusión de los problemas que puede tener el derecho al olvido, es que confunde honor e intimidad con protección de datos personales. Generalmente se usa en América Latina como una excusa para remover contenido, que privatiza la justicia y la ponderación de derechos, y eso puede ser un incentivo a la censura privada o a la censura indirecta también, que son los editores y los creadores de contenidos quienes están en mejores condiciones de defender sus contenidos, y que las acciones en todo caso deberían referirse a ellos. Que el problema o que la solución es más información y no menos. Creo que se debe trabajar también en promover que se genere una suerte de derecho a réplica en Internet, y que los afectados puedan tener más voz también para contrarrestar noticias que pueden afectarlos. Y el tema, obviamente, de soberanía que está en discusión, si la decisión de una Corte Nacional o de una Autoridad de Protección de Datos Personales de un país puede decidir sobre la accesibilidad del contenido en América Latina. Creo que el mensaje final es que en América Latina estamos dando el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de forma diferente y de forma mejor, porque en definitiva el derecho al olvido no es un problema que afecte a los intermediarios o incluso a los propios medios, ¿no? Es un problema para los usuarios de Internet, para las audiencias de los medios de comunicación y para todos los usuarios que nos beneficiamos del acceso a la información. Así que eso es todo. Muchas gracias.